Hola, sean todos bienvenidos a este capítulo de Entendiendo el Derecho, espacio en el cual hacemos contenido de calidad con el propósito de agregar valor a lo que es el debate de las ciencias sociales y también el derecho. Y como el día de hoy no es la excepción, tengo el placer y el privilegio de compartir con Adonis Recio, quien es alguien que a mí en particular al inicio de mi carrera me enseñó a lo que es interpretar el derecho y también a la redacción de sentencias mientras estuve haciendo una pasantía en uno de los tribunales de la República Dominicana. Y bueno, para mí es todo un placer compartir contigo, así que Adonis, bienvenido a este espacio en Tener Derecho, todo tuyo, escenario. Hola Roberto, muchas gracias por la invitación y precisamente el día de hoy vamos a tocar unos temas de sumo interés, ¿verdad? De manera especial en lo que concierne al derecho administrativo en particular y lo procesal. Eh, Así que entonces, el recurso contencioso administrativo, ¿correcto? así es, así es. Y bueno, para empezar y antes de hablar de recursos administrativos, de recursos contencioso administrativo, creo que primero es oportuno establecer que en un Estado, como bien señala uno de los grandes autores, Juan Santiago Rousseau, que es mi favorito, el Estado viene siendo como un pacto social que se compone por un lado por el constituyente, es decir, por el poder legislativo, que es donde inicia, y también entonces las personas. Entonces, de manera unificada, se construye lo que es una constitución, la cual es un pacto. Entonces, este establece el orden en sociedad partiendo de lo siguiente: la estructura del Estado, los tres poderes clásicos, poder legislativo, judicial y ejecutivo, así como también un conjunto de instituciones que forman parte de la lógica operativa del Estado. Entonces, en este rol tan importante que tiene el Estado en el cumplimiento de sus funciones, ¿verdad? Existe una característica particular que producto de la evolución que ha tenido el Estado en su historia, hoy en día hablamos de un Estado social y democrático de derecho, pero en el mismo convergen diferentes tipos de derechos fundamentales que por un lado tiene la administración pública que tutelar, amparar, cuidar y proteger de cara a su relación con los ciudadanos y ciudadanas. Entonces, en ese sentido, me gustaría saber primero tu opinión acerca del rol que tiene la administración pública de cara a la protección de esos derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas. Claro que sí. Y mira, el punto de partida que debemos de tomar en cuenta es, como bien mencionas, el contrato social. Ese contrato social que nos hablaba Rousseau, ¿verdad? En donde se estima que la autoridad es legitimada en la medida en que me provee los servicios, la certeza de que mi integridad y mis derechos, hoy día derechos fundamentales y demás que se desprenden de ellos, van a ser garantizados, tutelados, y voy a poder libremente eh, actuar en consecuencia, ¿verdad? Em, Nuestra Constitución nos habla de que la función esencial del Estado se extiende esencialmente en la tutela y protección de esos derechos, ¿verdad? Ese es el propósito de la existencia de esa quimera llamada Estado o autoridad. Em, Lógicamente, existe como contraprestación para mantener un orden que aquellos entonces llamados súbditos, ¿verdad? Que hoy somos ciudadanos y administrados de cierta manera, debemos sometimiento. De ahí las cláusulas de eh, Estado social de derecho, ¿verdad? Pero también algunos elementos que se desprenden del acto administrativo como disposición singular de juicio de valor, en donde todos debemos de someternos a lo que dice la administración, y uno podría ir introduciendo algunos elementos de autotutela ejecutiva y ejecutoria, que siendo una especie de símil, es ese cuidado que tiene el Estado respecto de las diferentes servicios que presta, conflictos que resuelve, en donde todos debemos de someternos. Eh, en definitiva, en definitiva, el Estado no puede ser considerado como uno más, ¿verdad? Como un ente privado. Y ahí es donde se generan esas potestades exorbitantes, que son los elementos distintivos entre
sus actos y los actos de entidades de carácter privado que velan inminentemente por un lucro, ¿verdad? Entonces, eso podría decirse de entrada, ¿verdad? En, lógicamente, se tienen que dejar a disposición de estos administrados métodos de fiscalización y en este caso, el recurso contencioso administrativo, lógicamente que se erige en ese método tradicional de control a la administración pública. Hoy día Ahí tenemos incluso, interrumpo sí, y discúlpame, porque antes de entrar en ese tema quisiera agregar a la conversación lo siguiente. Si bien es cierto, como tú has señalado, la administración, o sea, a través el cumplimiento de la función esencial del Estado, de nuestra Constitución, velar por la protección y tutela de los derechos fundamentales, tiene diferentes cuestiones. Y es que, por ejemplo, como tú bien señalaste, la administración pública habla mediante actos administrativos. Pero ¿qué pasa? Que a veces esos actos generan posibles vulneraciones, vamos a decir posibles, potenciales o vulneraciones, ¿verdad? Para que se abran diferentes contextos. Y bueno, en esa interacción existe así bien el recurso contencioso administrativo y también la Constitución abre algunas vías, como por ejemplo el amparo. Pero verdad, tenemos que entender que el diálogo de este episodio deja a un lado esos aspectos constitucionales y nos centramos propiamente en esos contenciosos administrativos. Y ahí voy a lo siguiente. O sea, la protección de los derechos fundamentales es algo que prevalece y es algo, se puede decir, hasta hegemónico en cuanto al Estado en el ejercicio de sus funciones. Eso es correcto. Ahí no hay, o sea, eso es digamos así, una verdad prácticamente casi absoluta, por no decir absoluta, porque absoluto solo Dios. Y bueno, entonces, partiendo de esa premisa, podemos decir que el recurso contencioso administrativo es esa vía que tiene el mecanismo de una manera más práctica que en democracia tenemos para hacer, digamos, que no represalia, pero sino buscar una respuesta ante la posible controversia. Pero a mí me gustaría recaer primero en lo siguiente. ¿Cómo podemos definir el acto administrativo? Porque no todos los que nos ven son abogados. Entonces, aquí está hablando entre abogados, pero tenemos que ponerlo también para los que no son abogados, que digan, bueno, el acto administrativo, ok, pero ¿qué es primero? o aquellos que se están inicializando, por ejemplo, estudiantes, ¿verdad? Todavía no han indagado en esta materia y quienes estén en curso también, para que sea más fácil de digerir. Pues bien, interesantísima tu puntualización. El punto de partida del recurso contencioso administrativo como vía de fiscalización de la administración y de que su quehacer o actividad administrativa sea correcta y en los lineamientos, ¿verdad?, constitucionales y legales aplicables, juridicidad, parte de la concepción tradicional. Y esa concepción tradicional nos dice que inicialmente tenemos que estar frente a un acto administrativo y ese concepto de acto administrativo es en 2013 que viene a llenarse por lo menos de manera legislativa en nuestro país, porque anteriormente ya teníamos que irnos a la jurisprudencia y a doctrinas de otros hemisferios por el hecho de que la legislación contenida en la ley 1494 no hacía alusión a qué se debía entender como un acto administrativo. Contenía otras figuras como la vía de hecho, ¿verdad? eh, que se estila como el control de una arbitrariedad manifiesta y el recurso contencioso, pero no te dice sobre cuál tipo de cuestiones se debía considerar como acto administrativo. Pues bien, la ley 107.13, cuya vigencia se da a partir del 6 de febrero del 2015, nos dice en su artículo 8, mira, hay características que te van a llevar al concepto de acto administrativo, que es el hecho de que una autoridad en ejercicio de una función pública dicte, ¿verdad?, un juicio de valor y que ese juicio de valor también tenga una repercusión de carácter negativo sobre tus derechos. Entonces, a eso, el artículo 47 más adelante de esa misma ley 107.13 te habla de qué es un acto no recurrible. Y ahí entonces te viene a segregar no solo qué es acto administrativo, sino cuáles de esos actos administrativos no pueden ser revisados ulteriormente porque son cuestiones de trámite, es decir, son cuestiones que ayudan a preparar
al igual que sucede con una sentencia de instrucción, por ejemplo, ¿verdad? Que no puede ser recurrida hasta que se tenga la definitiva, es lo que sucedería allí. Y nos habla y nos aporta, ese 47, de que esos actos terminen, concluyan un procedimiento, ¿verdad? O, en su defecto, que causen, generen indefensión. Entonces, a partir de ahí ya se puede decir o se puede establecer de manera, a grosso modo, que acto administrativo es toda esa disposición que en ejercicio de una función pública emite una autoridad y que tiene una repercusión, sea positiva o negativa, porque no solo negativa, nosotros como abogados casi siempre nos llega a la mente primero la negativa, pero hay actos positivos que otorgan pensiones, que nombran, designan personas, ¿verdad? Eh, y entre otros, que te conceden una licencia, eh, ¿verdad? Ya sea para construcción y demás. Y todo ese tipo de cosas se tramita a través de actos administrativos que son los que los interesados, esos posibles incluso terceros, que no formaron parte de ese procedimiento administrativo para que se dictara, puedan deducir algún tipo de interés jurídicamente protegido, que es el requisito homogéneo, si se puede decir, ¿verdad? Que en todo reclamo en justicia debe existir. Y básicamente eso es lo primero, ese es el punto de partida. En 1947, que es cuando se instituye la jurisdicción contenciosa, y esa ley 1494 aún vigente. Eh, Actualmente existe un proyecto de modificación, ¿verdad? Pero ha perimido recientemente. Entonces, ¿verdad? Siguen sus disposiciones bastante presentes al día de hoy. Esa ley 1494 entonces es la que instituye el recurso contencioso, como a mí me gusta llamarlo, de anulación o revocación, que es el tradicional. Y, y eso se puede decir así de entrada, ¿verdad? Más o menos, ese es el recurso contencioso en inicio que interesa. Entonces, mira otra cosa. Hablando de los recursos contenciosos administrativos, yo recuerdo que dentro de mis estudios como investigador académico me he encontrado con una situación muy particular. Y esto es desde la óptica jurisprudencial, como se puede decir, o de tomas de decisiones ante respuestas a controversias. Y voy aquí a tirar para adelante el Tribunal Constitucional en buen dominicano. Oye, en un momento dado me tocó analizar numerosas sentencias del Tribunal Constitucional. ¿Y qué pasaba allí? Los recursos contenciosos administrativos sabemos que se definen en dos, que está lo de carácter particular y de lo de carácter general. Entonces resulta que aquellos que son de carácter particular es porque rigen únicamente un aspecto en específico. Por ejemplo, como tú señalaste, brindar una pensión. Si digamos así, el Poder Ejecutivo, mediante una de sus autoridades permitidas, emite un decreto o una reglamentación aprobando u ordenando lo que es una pensión a X personas, es un acto administrativo de carácter particular, ¿verdad? Entonces, existen los otros de carácter general que se puede decir que son aquellos que regulan a nivel general, como por ejemplo puede decir que el Poder Ejecutivo, digamos así, emite un decreto, vamos a suponer, aprobando un reglamento de una institución que regula, vamos a decir, por ejemplo, el proceso para la licencia de conducir, que me llega a la mente. Eso es un proceso que regula algo que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas deben acogerse. Entonces, eso es algo de carácter general. Entonces, ¿qué pasa? Que el Tribunal Constitucional creo que tiene más sentencias que el sol estrellas en la noche, indicando de que este tipo de acto particular debe de ser recogido por el Tribunal Superior Administrativo. Vamos a decir, y esto porque numerosos juristas, se puede decir abogados, no sé con qué idea, no sé con cuál, digamos así, punto de partida, promovían este tipo de acción. Entonces ahí recaigo sobre algo muy importante. ¿Cuáles aspectos procesales podemos describir del, del recurso contencioso administrativo o recurso administrativo que podamos decir, bueno, mira, de manera puntual podemos quizá ponerlo de esta manera, o se puede decir en cuáles casos no pudiera recurrirse, digamos, ante sede constitucional, por ejemplo?
por poner un ejemplo, dejo abierto esta interpretación de la pregunta, pero es más bien ese aspecto como diferenciador de cuándo se puede ir al constitucional y cuándo no se puede ir al constitucional. Correcto, correcto. Mira, tú has dicho algo interesantísimo y es que el acto administrativo hay que medirlo desde el punto de vista de sus efectos. Tenemos el acto individual, en donde una sola persona es beneficiada o afectada sobre este, ¿verdad? Y también tenemos el acto con alcance general. Ese acto que está diseminado a un grupo abstracto, es decir, no conocemos quiénes puedan ser alcanzados por él, por su naturaleza, ¿verdad? Sus efectos. Esto es lo que se ha venido a llamar como reglamento y cuenta con la peculiaridad de que para ser considerado como reglamento y no como acto administrativo de alcance amplio, este debe de innovar el, la, tiene que innovar el ordenamiento. Recordemos que los reglamentos se incorporan justo por debajo de la ley y ayuda, ¿verdad? Casi siempre estableciendo procedimientos, formas en las cuales esa ley se va a ejecutar. Bien hasta ahí. Pero también tenemos unos actos que tienen un alcance que se encuentra entre lo general y lo individual. ¿Por qué? Porque afecta a un grupo determinado. Por ejemplo, a un grupo profesional, a un grupo económico, ¿verdad? Que tú puedes decir, bueno, de entrada no sé cuáles son, pero son individualizables, son cuantificables y son detectables. Y en ese sentido también estamos refiriéndonos a un acto de carácter administrativo. Eso de cuándo ir ante el Tribunal Constitucional y cuándo irnos o preferir el recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo, eh, evoca, lógicamente, al ejercicio de la potestad que se esté tratando de llevar al control. Y es que cuando nos referimos al dictado de un acto administrativo, vamos a ver, digamos que se trata de un acto que dispone la separación de varias personas de una institución. Ese acto, por tratarse de una atribución delegada a los titulares, ¿verdad?, de cada institución, el ejercicio de la potestad disciplinaria sobre sus miembros, sus empleados, debe ser llevado al Tribunal Superior Administrativo. Y para eso la ley 4108 prevé, ¿verdad?, varias vías recursivas, derechos y todas las garantías. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que en esos casos el Tribunal Constitucional dice, bueno, es que la institución ha hecho ejercicio de una potestad establecida en la ley y como ha sido establecida en la ley no va acorde con mi naturaleza, que es procurar que la Constitución sea efectivamente interpretada y por eso ha reservado sus acciones, ¿verdad? El radio de su competencia a potestades de carácter constitucional, de órganos con ese matiz, ¿verdad? Órganos extrapoder, como son llamados, Junta Central Electoral, ¿verdad? Defensor del pueblo, y ese tipo de cuestiones. Entonces, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Cuál ha sido el ejercicio que yo estoy tratando de fiscalizar aquí? ¿Ha sido una atribución cedida por el constituyente, por la Constitución directamente? Y eso es lo que se ha procurado. Hay muchos casos en donde la línea no es tan fácil y es lo que sucede cuando nos referimos a reglamentos, casi siempre, y de hecho decretos expropiatorios, ¿verdad? Porque en el caso de un decreto expropiatorio estamos hablando de un ejercicio o una potestad que le ha delegado el constituyente, la Carta Magna, al presidente, ¿verdad? En su función de jefe de gobierno. Pues, ¿qué sucede aquí? El tribunal, entonces, lo que procura es que efectivamente derechos de carácter eh, eminentemente subjetivo, que no tiende a evaluar una alzada, como el Tribunal Constitucional, sean evaluados a prima facie y así no constituirse en un tribunal que revise el caso, si se puede decir, de manera directa, sino que, recordemos, el Tribunal Constitucional evalúa la sentencia. Casos como los que tienen que ver con sentencias de amparo, ya sí evalúa
eventualmente hechos cuando ya revoca una sentencia y se adentra, ¿verdad?, a verlos, pero no es el cauce natural. E inicialmente eso es lo que podríamos decir. ¿Cuál es el tipo de potestad que se está fiscalizando aquí? Esta es la última, eh, los últimos criterios que manejamos al respecto. Así es. Y si hablamos, por ejemplo, de criterios ya propiamente jurisprudenciales que han impactado, por ejemplo, el proceso administrativo, aquí esta me tengo que quitar porque he estado intentando buscar en la mente cuál es esa sentencia, pero tú que estás más que yo involucrado en estos temas de derecho administrativo, sabes bien que el Constitucional, por ejemplo, indicó que los plazos sobre los cuales se somete el proceso administrativo vía el TSA, Tribunal Superior Administrativo, son plazos de días francos, cosa que anteriormente, previo a esa sentencia, no era tomada en cuenta, sino que, bueno, se llevaban como la ley lo establece, días hábiles, ¿verdad? Y ya eso cambia pues la modalidad y la interpretación sobre la cual se puede decir que las controversias en materia administrativa se conocen. Entonces, ahí sí quisiera de tu parte escuchar tu opinión, o más bien tu valoración acerca de tendencias que se pueda decir que han ido evolucionando en términos del proceso administrativo, al menos, por ejemplo, como esa sentencia con los plazos, al igual como otros aspectos que pudieran mencionarse al Claro presente que día. sí, claro que sí. Hay dos aspectos. Este es el primero. El segundo ya lo vemos cuando culmine. En, eran viceversa, en viceversa. La ley 1307, que es la que fija el plazo para el recurso contencioso administrativo y modifica el plazo para el recurso contencioso tributario también, del Código Tributario, ¿verdad? Habla de un plazo de 30 días. ¿Y qué es lo que sucede con esa disposición? Que dice 30 días sin más. No señala si estos días serán hábiles, calendario, franco, de qué tipo de cómputo estaremos hablando. Entonces, de manera pacífica, la jurisdicción ha venido aplicando ese plazo de una manera tal en que el Código de Procedimiento Civil, ¿verdad?, como materia supletoria, en virtud del 29 de la Ley 1494, vendría a suplir esa deficiencia y se ha interpretado todo el tiempo, hasta el momento que vamos a señalar, que ese plazo debe ser considerado franco, que quiere decir que conforme el artículo 1033 del Código de Procedimiento Civil, no se computa ni el día de la recepción del acto a persona o domicilio, pero tampoco el último. Es decir, que se suman uno desde el primero y otro al cierre, ¿verdad? Estaríamos hablando de, si se puede decir de una forma simplista, aumentar a 32 días, ¿verdad? ¿Qué sucede? Esto roza en una situación que el Tribunal Constitucional vino a prever en su precedente 344-18, 344-18. Allí, no de manera muy holgada, señaló que en vista de que la legislación no establecía cómo se iba a computar ese plazo, la ley 107.13 vendría a suplir, ¿verdad? Y sucede que la ley 107.13 establece para los plazos en sede administrativa, dígase, de la persona con el Estado, con la administración pública, deben considerarse hábiles. Y de hecho establece la forma en que debe ser computado ese plazo hábil. Me dice excluyendo días feriados, pero también sin involucrar o sin incluir el primero y el último día. Entonces estaríamos hablando de que la concepción de la ley 107.13 es una especie de plazo franco y hábil, ¿verdad? Por la fórmula que ya veíamos anteriormente. Bueno, eso sucedió. En diciembre, el 28 de diciembre del 2018, en sentencia 926, la Suprema Corte asume ese criterio, ¿verdad? Por un tema de precedente de omnes. Bien, con posterioridad hemos venido observando cómo la Suprema Corte señala, bueno, sí, se aplica por un tema de efecto erga omnes. Ahora, se aplica para los casos que se hayan sometido con posterioridad al 4 de septiembre del 2018, que es cuando se publica la sentencia
o precedente 34418 por un tema de seguridad jurídica, ¿verdad? Los casos anteriores coincidirán con esa interpretación del plazo franco 1033. Bien, en 2020, entonces, viene a hablarse o a confundir un poquito más el tema, porque ya todos estábamos contestes, ¿verdad? De que ese plazo, por esa interpretación y el efecto erga omnes, si se puede decir, ya aceptado por la Suprema Corte de Justicia, se entendía hábil. Pero ya en 2020 viene a aparecer un nuevo insumo que se interpreta que como la ley 4108 es una ley especial en materia de función pública, entonces vamos a tener un plazo de carácter franco porque esa ley lo dispone. Este es un criterio con el cual no coincidimos, porque la ley 107.13 primero es posterior, pero lo más importante es que contiene una cláusula derogatoria de toda norma que le sea contraria. Entonces, si el análisis del precedente 34418 es que va a ser hábil, ¿verdad? Por una disposición de que hay un vacío normativo, entonces resulta desacertado desde nuestro punto de vista que se establezca una especie de discriminación en un sector que incluso son de los más vulnerables, el estatuto de la función pública, ¿verdad? Personas que eh, viven de su salario y que muy probablemente no tengan para eh, cuestionar a la administración ante un litigio que probablemente se tome mucho tiempo. Y esto es lo que sucede, es decir, que en conclusión podríamos decir el plazo es hábil. El plazo es hábil y ese plazo hábil, conforme el análisis que se ha hecho de una ley de sede administrativa, que es el primer roce que tenemos, de que una ley de carácter administrativo no puede regular lo contencioso, lo jurisdiccional. Eh, entonces, sí debe ser entendido así. No se cuenta ni el primer ni el último día y para el cómputo solamente se toman en consideración los días disponibles para depositar en secretaría. Se contabilizarían entonces ni los feriados, ni sábados ni domingos, que no son dispuestos en ese sentido. Entonces, eso es lo que sucede con el plazo. ¿Qué otra cuestión resulta de interés en lo contencioso administrativo? Sin duda alguna, el cambio de paradigma que se ha suscitado desde el 30 de enero, 31 de enero del año 2020. Y, y esa fecha la menciono porque es el momento en que se dicta la sentencia número 60 de la Suprema Corte de Justicia. De manera particular, en el caso Resulting versus DGI o Dirección General de Impuestos Internos. En, ese, en esa doctrina jurisprudencial, como la Ley 223 ahora designa a los criterios pacíficos, ¿verdad? Y uniformes, se establece que la presunción de validez de los actos administrativos, que te hacía mención, ¿verdad? Al principio, hablábamos al principio, esa presunción de validez que nos dice los artículos 10 y 11 de la ley 107.13, que el acto de la administración se presume válido, ¿verdad? Se presume verdadero y correcto. Dice la Suprema, bueno, que esa validez se debe de extender solamente a la existencia del acto administrativo, es decir, como formalidad, pero los hechos que la administración configura no están alcanzados por ella, debiendo la administración tributaria en ese caso fijar y establecer los documentos, fiscalizaciones, informaciones en las cuales se basa para fijar un hecho. Ese criterio hemos visto que se ha acuñado de manera indistinta desde enero de este año 2023, diciembre más o menos, diciembre, enero, también en materia administrativa. Entonces, esto quiere decir que ya la administración pública está obligada a no solo decir o imputar alguna irregularidad para denegar, ¿verdad? O para requerir y afectar algún derecho, sino que debe de sustentarlo. Eh, y esto, por ejemplo, eh, no supondría una modificación severa a los procedimientos disciplinarios, en donde una ley 4108, aunada a la ley 107.13,
establece que los procedimientos sancionatorios deben de ser justificados por la administración. El artículo 43 de la ley 107 es bastante preciso cuando dice la administración está en mejores condiciones y es quien tiene el fardo de la prueba. Muy distinto a lo que pasa en responsabilidad patrimonial. La responsabilidad patrimonial, por razones, entiendo yo que bastante lógicas, quien reclama es quien tiene que sustentar el daño, ¿verdad? Si tú eres quien lo ha soportado, quien lo ha sufrido, estás en las mejores condiciones de acreditarlo. En materia disciplinaria o sancionatoria también, entonces la ley 107 dice, no, la prueba le recae a la administración y ella es quien tiene que decir por qué yo infringí, bajo qué hechos y qué documentación soporta la adjudicación de esa irregularidad. Y esto es lo que, en conclusión, podríamos llamar como carga dinámica de la prueba. Es decir, hace mucho tiempo, y creo que este es el avance más relevante en la justicia administrativa, hace mucho tiempo que usted como reclamante debía de irrumpir con esa presunción iuris tantum que tenía el acto administrativo de que soy válido hasta prueba en contrario. Pero en este caso, ya la administración acude como quien exige una obligación. Y como quien exige una obligación, tiene primero que demostrar que existe la obligación, ¿verdad? Eso implica que entonces la prueba no sea estática, que la prueba no sea fija, no sea tasada, ¿verdad? Ahí hay que tomar en consideración muchísimos elementos también. Hay que decir que esa prueba tiene una repercusión importantísima cuando hablamos de hechos negativos. Es decir, si mi argumentación como reclamante de justicia es, bueno, es que yo no incurrí en esa situación, yo no irrumpí con la ley, yo no he cometido ninguna infracción, es lógico entonces arribar que este no debe de sustentar ninguna prueba. Ahora bien, cuando la administración acredita el hecho con una documentación, se revierte ese espacio hacia este y refutar las circunstancias, la documentación, la legalidad, la incorporación de ese elemento, ¿verdad? Que no escapa. Estos elementos de garantía de derecho penal no escapan al administrativo sancionador. Y esos son los espacios en donde vemos algunos elementos a tomar en cuenta. Es decir, responsabilidad patrimonial, que la prueba está tasada, sancionatoria, pero en el ámbito general tenemos la carga dinámica, en donde ya dependerá del caso en concreto, como ha venido a decir las salas reunidas en la sentencia 033 2020. Dice, vamos a ver el caso en concreto, pues, qué es lo que se está discutiendo. No es que es la administración siempre o que es el recurrente siempre la acción ante justicia. Vamos a ver de qué se trata aquí. Y más o menos es la situación que tenemos en la jurisdicción y la justicia administrativa, diría yo. De lo más relevante, claro. Has dicho algo muy interesante y es que creo que puedo decir que soy testigo de esa variación en cuanto a la carga de prueba. Y de hecho, bueno, no recuerdo el número de sentencia, pero ahí está publicado en el Nuevo Diario uno de mis artículos titulado Reflexiones sobre el arte de decir el derecho, acerca de la responsabilidad vicaria, que es aquella que recae sobre un servidor o funcionario público que de alguna manera, dentro de lo que le permite la ley, abusa de esas funciones para un fin particular. Y bueno, sacando a un lado ese aspecto, que es propiamente el que destaca con esa sentencia, recuerdo que allí el Tribunal Superior Administrativo planteó algo similar a lo que dice, donde decía que, bueno, al menos a nivel general, cuando exista una obligación sobre la cual tenga que responder la administración, ese daño tiene que medirse, tiene que ser palpable y también tiene que evidenciarse de manera real. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí voy ya sobre las medidas cautelares. En manera determinada, eh, aquel potencial derecho o apariencia de derecho, es como también se ha asignado en la doctrina dominicana, esa apariencia de derecho, entre comillas, que pudiera darse, toda vez de que se vea afectada, tiene que ser por un hecho real. Y es tal que por eso, por ejemplo, las medidas cautelares en manera determinada, circunstanciales, no son permitidas. ¿Por qué? Porque
si existe una obligación que se le está demandando, ¿verdad? Se le está requiriendo, perdón, a la administración vía un acto, un recurso contencioso administrativo, pues bueno, tiene que ser palpable, tiene que demostrarse y tiene que haber esa vía también en caso de ser responsabilidad patrimonial cuantificable, que de hecho uno de los vacíos que de manera particular hasta ahora la sentencia que ha logrado ver, que no han sido muchas, carecen de ese aspecto y de hecho eso, sin decir quiénes, pero presencié un debate que se armó en la antigua red social Twitter y hoy en día llamada X, donde Así mismo, la ex exactamente, Twitter. exactamente donde se mencionaba justamente ese criterio de que las decisiones del Tribunal Superior Administrativo muchas veces se veían afectadas propiamente por esos aspectos que dentro de los recursos contenciosos administrativos no eran requeridos, porque la dinámica la dinámica probatoria no tenía más que una cierta exigencia que se amparaba a veces hasta un reclamo individual de los ciudadanos, y eso es correcto. O sea, está bien de que la administración, por un lado, sea, digamos así, mucho más fuerte que un ciudadano, pero si bien es cierto que eso es una premisa, así también lo es que toda vez que se exija una obligación a cumplir en restitución o reparación a la administración pública vía un recurso contencioso administrativo, debe de darse ese tipo de criterio de probatorio, donde se marque cuál es el daño, porque digámoslo así, si la administración aprueba, qué sé yo, la construcción de una calle, resulta que esa calle le afecta porque usted tiene un familiar malo o algo, pues bueno, hay que ver en qué medida, no nada más porque le impida salir, hay que ver cuál es el daño, por poner un ejemplo. Entonces, criterios así son muy importantes y aplaudo eso, tanto de escuchándolo de ti como también de lo palpable que es en la administración pública y eso y esa conversación, esos debates que he visto hasta ahora en las redes sociales al respecto de eso, y creo que sí, que suma. Y bueno, por una cuestión de tiempo, tenemos que lamentablemente terminar, pero no sin antes, Adonis, preguntarte sobre algo muy importante que yo sé que tú eres bajo perfil, pero así que ahí tú tenías un libro que publicaste hace un tiempo ya, y pues bueno, me gustaría saber tu opinión y tu criterio acerca de manera resumida que pudieras plantear aquí para que quede sobre la mesa en el debate de lo que es el derecho administrativo, acerca de tu valoración acerca de la jurisprudencia dominicana en lo que es propiamente en materia contencioso administrativa, partiendo de ya esa obra que tú has publicado, que es altamente recomendada. Bueno, sí, claro, Roberto, precisamente. Eh, en 2019 nos referíamos a la jurisprudencia del Tribunal Superior Administrativo, ¿verdad? Allí tenemos una especie de prontuario en donde los elementos más relevantes de diversos sectores, electricidad, contrataciones públicas, tributarios, amparos, potestad sancionadora, tratamos como de resumir lo más relevante que podíamos ver hasta el momento. Eh, en 2021 ya nos referimos a las vías recursivas con la obra de los procesos en el contencioso administrativo. Allí tenemos el espacio en donde se extienden esas competencias del TSA, Tribunal Superior Administrativo, y lógicamente las vías recursivas que hay disponibles, incluyendo las demandas en ejecución de sentencia y otras más específicas, el justiprecio. Bien, y para decirte del impacto de la jurisprudencia, precisamente en el contencioso administrativo, de manera reciente, indagando dentro de uno de esos procesos, ¿verdad? Hemos dado con una decisión que quizás tenga algunas 3 semanas, probablemente no tenga el mes, en donde el Tribunal Constitucional, en su sentencia 500/23, se refirió a una decisión rendida en materia de amparo, en donde un recurrente, ¿verdad? Recurrente de revisión de sentencia de amparo, decía, bueno, es que me declaran mi acción de amparo inadmisible por existir otra vía judicial efectiva. Es lo que sanciona el artículo 70, numeral 1 de la ley 137.11. Dice, mira, si hay otra vía judicial efectiva, ¿verdad? E idónea para conocer el diferendo que no sea el amparo, procede. Allí, el Tribunal Constitucional viene a incorporar, ¿verdad? Y a engrosar cómo la jurisprudencia incide en el ejercicio, que en ese caso se trataba de una suspensión del Registro Nacional de Proveedores del Estado.
el Tribunal Constitucional viene a rescatar unos elementos importantísimos en ocasión de ello y dice, el amparo es subsidiario y el amparo es el mecanismo cuando existe una arbitrariedad manifiestamente, ¿verdad?, producida por la administración. ¿Y cuál es la situación respecto del contencioso administrativo? Bueno, que dimensiona algo que ya veníamos diciendo desde procesos en el contencioso. Y es que a pesar de que la legislación se ha quedado rezagada en el artículo 1, que es el que instituye el recurso contencioso de anulación o revocación contra un acto tradicional, la Constitución lo ha llevado más allá y ha contemplado un control sobre la actuación del Estado. Como tenemos entonces la posibilidad de un recurso ante una actuación tal cual lo dice el Tribunal Constitucional, deduciéndolo del 165 numeral 2, es decir, el campo de competencia que tiene la jurisdicción, entonces hay posibilidad de que mi control como juez de la justicia administrativa no se reduzca única y exclusivamente a la existencia de un acto, sino que yo puedo disponer la salvaguarda de un derecho fundamental en la manera en que yo entienda es correcta, lógicamente, y eso ya no lo dice el precedente, guardando las formas en el sentido de no suplantar la administración, que es un criterio que siempre hemos sostenido. Una cosa es administrar justicia y otra es administrar propiamente la cosa pública, que es lo que le corresponde al Ejecutivo. Entonces, en esa sentencia se tocó ese punto y a mí me resultó bastante interesante porque esto quiere decir que la intención del proyecto de modificación o de creación más bien de una ley de control jurisdiccional que, como he dicho, recientemente ha perimido, se está notando y es de modificar el recurso contencioso de anulación o revocación que tenemos actualmente y llevarlos a un recurso de pretensión de qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo entiendo que me está afectando mi derecho y en ese sentido el tribunal entonces pronunciarse. Evidentemente, estas son cosas que tomarán tiempo, pero se puede palpar como desde la Suprema Corte de Justicia, en primer orden, con la prueba, y ahora el Tribunal Constitucional, con evidentemente el alcance del contencioso administrativo, se dan incorporaciones interesantísimas que dan cuenta de que la institucionalidad, ¿verdad? De que la legitimación de estos órganos de máxima interpretación mantiene la uniformidad en la interpretación de la Constitución y el derecho en sentido amplio, vienen a incidir, lógicamente, en la solución de los casos. Respecto de lo cautelar, es importantísimo y eso que tú decías tiene un estrecho vínculo con la instrumentalidad. Toda medida cautelar hoy día todavía debe de cumplir con un rol instrumental, es decir, que depende del recurso contencioso administrativo. Eso también se pretende sobrepasar en ese proyecto que esperemos se reintroduzca, ¿verdad? Con las modificaciones que correspondan. Eh, en el sentido de que la medida cautelar o tutela judicial anticipada, ¿verdad? Deba de cumplir con esos requisitos que conocemos de apariencia de buen derecho, un concepto jurídico indeterminado, según el cual el juez se anticipa a evaluar una especie de verosimilitud. Quiere decir, cuál es la probabilidad de éxito que tiene esta pretensión respecto del juez de fondo y si así es necesario que el Estado siga perjudicando. Dentro de ellas, la apariencia de buen derecho, ¿verdad? Se encuentra en peligro en la demora. No puedo esperar que el juez de fondo falle y que tampoco se perjudique gravemente el interés general. A eso es necesariamente importante indicar que la medida cautelar o la adopción de una medida cautelar por parte del juez tiene que estar precedida de un análisis que en la doctrina alemana ha sido llamado como teoría de la evidencia. ¿Y qué es la teoría de la evidencia? Bueno, la teoría de la evidencia propugna que de acuerdo a la, de acuerdo a la violación que se me lleve y el nivel de gravedad que yo como juez pueda evaluar, es que se va a adoptar la medida. Es decir, si yo entiendo, y de hecho la legislación de nosotros, la ley 1307, artículo 7, se podría decir es consona con ello cuando dice, mira,
si hay aspectos de fondo que yo tengo que juzgar suficiente para darte la razón o para establecer y delimitar responsabilidades, no corresponde entonces la medida cautelar, porque ya eso lo tiene que ver el juez del fondo. Y básicamente eso para un poquito, ¿verdad?, de lo que es la tutela anticipada inherente al contencioso administrativo, que ha tenido un auge y un incremento importantísimo. Ha dado lugar a que ha tenido un impacto social, que ha dado lugar a que, además de su incidencia en sectores o en eventos electorales, en donde uno que otro partido en una ocasión tuvo una casilla y en lo que se conoce el asunto en ocasión de una cautelar, ¿verdad? Que se da la razón a una de las partes, en la próxima contienda para la presidencia ya tenía otra. Es decir, por un tema de la incidencia de estas decisiones en la vida en sociedad ya. Y bueno, eso sobre la cautelar. En definitiva, eso es lo que tenemos sobre la incidencia de lo contencioso, de la jurisprudencia en esos derechos a la buena administración que se deben tutelar por, ¿verdad? El administrador de justicia. Bueno, Adonis, para concluir entonces, por favor, tus redes sociales y también dónde se puede conseguir tus libros y también el título, por favor, ya que tú eres el padre del mismo. Claro, sí. Tenemos jurisprudencia del Tribunal Superior Administrativo en 2019 y procesos en el contencioso administrativo. Este ya es una especie de manual, ¿verdad? Sobre recomendaciones bastante breves. Y lógicamente se encuentra disponible en la Librería Jurídica Internacional con Ángela ya. Y lógicamente estamos disponibles en Twitter o X, que es la que más utilizamos, ¿verdad? Ahí nos pueden encontrar como Adonis Tineo 95. Siempre compartimos muchos extractos de, por ejemplo, esa misma sentencia 500-23, hace poco la compartimos y desglosamos ahí sobre el contencioso administrativo. Para mí, más que un placer, Roberto, compartir este breve espacio. Sabemos que uno dedicar lo más corto de algo que nunca vamos a recuperar, que es nuestro tiempo, es algo invaluable. Y gracias por invitarme. Bueno, realmente es así. Diste en el clavo con esa frase que dijiste. El tiempo es el mejor regalo que podemos dar y de verdad me siento también agradecido y privilegiado que tu interpretada agenda y también compromisos familiares me permitiste grabar contigo. Me atrevo a decirlo, esto fue un domingo por la tarde, que es un día bastante, ¿verdad? Familiar, bastante crucial y digamos donde uno se olvida de todo y se da un tiempito para uno. Y así que, Adori, mis más sinceros agradecimientos, respeto y afecto siempre. Y bueno, también darle las gracias a todos los que dicen presente en este episodio de Entendiendo el Derecho. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.